La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Andrea. Andrea. Vale. Arrancamos en el mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Yo soy de tierra adentro, de veranos cálidos en que se acababa el agua y quedaban charcas, y entonces lo más preciado era un pozo, una fuente, un arroyo que todavía corría. Y el mar lo conocí a los 8 años, que me llevaron de premio a Valencia porque había aprobado en 15 días ingreso de bachillerato. Sí. Y el premio fue ir a conocer el mar. ¿Tú recuerdas si te impresionó estar delante del mar? Pues yo estaba despistadísima, porque todavía debíamos estar como a muchos kilómetros, y paramos un momento porque en aquella época los coches se calentaban, y paramos un poco y había como caracolillos, y yo pensé, con la marea llega hasta aquí el mar, y nada, faltaban a lo mejor 50 kilómetros, ¿no? Luego me pareció muy grande, muy grande. Fíjate, esta gata parda que es de tierra adentro, querría que me llevaras a tus veranos en Cilleros, a esa infancia, a esos veranos cálidos. ¿Cómo los recuerdas? Pues yo a Cilleros sobre todo fui cuando ya era un poquito más mayor, sobre todo cuando, o sea, mis primeros veranos, que casi no me acuerdo, eran en la granja. En la granja aquí. Con pinares y con pozas, y de otra manera. Sí. Y ya tendría más años, como 12 por lo menos, en los veranos en los veranos de Cilleros. Y eran, no sé cómo decirlo, no me gustaban las siestas. Es que es imposible separar lo que es la estructura de un pueblo y lo que es el calor del verano, ¿no? Y acostumbrada a Madrid, donde era muy anónima, pues al llegar al pueblo me conocía absolutamente todo el mundo. O sea, en cuanto salía de casa, cualquiera del pueblo identificaba de qué familia era yo. Y esa era quizá la sensación más fuerte. ¿Quién era de Cilleros? ¿Tu padre, tu madre? Tu padre. Mi padre. ¿Es ahí Mi madre era de la granja. De la granja, es verdad. ¿Es ahí en Cilleros donde empezaste a fijarte por primera vez, pregunto, en el papel de las mujeres en rurales? Es decir, mujeres que se encargaban de todo, que se levantaban muy temprano, que no iban al bar, que igual sus maridos sí, que se acostaban cuando tapaban al último hijo antes de acostarse ellas. ¿Puede ser ahí en Cilleros? Supongo que sí, porque en Madrid, bueno, la vida urbana no ves tanto lo que hacen los otros. La diferencia, desde luego, era mucho más marcada en Extremadura que en Madrid, donde estábamos todo el curso escolar. Y sí, esa separación, sobre todo en los bares, la cantidad de sitios que estaban prácticamente segmentados para hombres y para mujeres, sí era allí muy, muy fuerte. Sí. Vale, vámonos a Madrid, a la vida en Madrid, antes de del fallecimiento de tu padre. ¿Eres la mayor de 6 hermanos? Sí. ¿Cómo se organizaba esa casa en Madrid? Pues mi padre viajaba mucho por razones de trabajo, y entonces se organizaba. Mi madre era el cerebro de la organización de la casa, eso está claro. Pero bueno, cuando yo era más pequeña, había 2 personas que se ocupaban de limpieza y de atendernos a nosotros, ¿no? Había una niñera, éramos 6 y muy pequeños. Mi madre además pasaba muy mal los embarazos, y entonces durante los 9 meses del embarazo estaba la pobre fatal. Y era una casa, yo creo que como la de todas mis amigas y primas y primos, ¿no? Era una casa bien organizada, una disciplina, un sentido del deber. ¿Ya sabías lo que querías ser por aquellos tiempos? No lo sabías. No tenía ni idea de lo que quería ser. Tampoco sabía que se podía querer ser algo. Pero eras estudiosa. ¿Te gustaba estudiar? No estudiaba mucho, pero la verdad es que sí, se supone que era muy buena estudiante. La primera vez que quise ser algo, fíjate, quise ser poeta. Eso sí me acuerdo. Pero luego se me pasó. ¿Cómo marca en casa el fallecimiento de tu padre? Pues es una tragedia. Es una tragedia. Porque mi madre era una mujer muy serena, muy valiente, y en el momento en que se quedó viuda, que fue por un infarto mi padre, pues eso fue a principios de septiembre, y nada, pocos días después nos reunió a los 3 mayores y nos dijo, yo tenía 17. ¿17 años? 17, y nos dijo, os vais con Amparo, que era la niñera,
os vais a Madrid y yo me quedo aquí tratando de ver cómo salimos adelante. Entonces se quedó en el pueblo de Extremadura, que no era una casa preparada para pasar inviernos ni nada. Teníamos varias propiedades, entre ellas una pequeña almazara muy anticuada, un molino de aceite, y eso era lo que mi madre, que tenía idea de contabilidad porque había trabajado con su padre antes de casarse, pues pensó que era de donde más podía sacar para darnos a todos una educación y para salir adelante, ¿no? Así que fue tremendo, porque no solo es que murió mi padre, sino que además nos quedamos separados durante largas temporadas de mi madre, que se quedaba en Extremadura, y los niños en Madrid, todos, los 6. ¿Cambió eso la percepción que tú tenías de tu madre? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo admiraba sobre todo a mi padre. A mi padre era ingeniero industrial y le gustaban las matemáticas, la ciencia, pero también la poesía. Y mi madre era más práctica, más organizada, y yo admiraba a mi padre. Incluso pues quería haber sido ingeniero industrial, que no había ninguna chica en aquella época que lo fuera, ¿no? Pero el día que murió mi padre, yo noté que hacía una especie de como contrato de lealtad nuevo con mi madre, ¿no? Me di cuenta de que mi madre se quedaba sola, de que yo era la mayor y de que teníamos encima realmente un problema, un desafío grande. A mi padre, la pensión que le quedó del colegio de ingenieros industriales, pues no bastaba ni para pagar el salario de la niñera, ¿no? Que fue otro personaje importante en mi vida. Y mi madre necesitaba apoyo, y ahí fue donde yo empecé a admirar a mi madre. Hasta entonces me había parecido normal, que no era más que, pues ya está, la que lo resolvía todo. ¿Por qué dices que te marcó la niñera, que fue otra de las mujeres importantes en tu vida? Bueno, ten en cuenta que si mi madre estaba fuera y yo tenía 17 años, el eslabón de autoridad entre mi madre y yo pasaba por Amparo, ¿no? Y Amparo estuvo en mi casa hasta que murió, prácticamente. O sea, ya había trabajado, como eran en aquellas épocas, ¿no? Haciendo recados con mi bisabuela. De modo que conoció a 5 generaciones de la familia, y era una mujer muy inteligente que no había podido estudiar porque en aquella época, en aquellas circunstancias, las niñas empezaban a trabajar prontísimo y no estudiaban, pero tenía una inteligencia natural muy grande y era una mujer con muchísimo carácter, mucho. Si se enfadaba, Dios mío, ponte lejos, y se enfadaba. Pero al mismo tiempo un gran corazón con los enfermos, con los niños pequeños, era de una generosidad grandísima. Bueno, voy a decir quién está detrás de este seudónimo, Andrea, y ahora te voy a preguntar por qué te lo has puesto. Nuestra invitada es María Ángeles Durán. Ella dice: me hubiera gustado ser la primera mujer ingeniera. Fue la primera catedrática de sociología de este país, doctora en ciencias políticas, medalla de oro al mérito del trabajo, premio nacional de investigación, y así puedo seguir mucho rato. Es una referencia en el mundo de la sociología, en el mundo del pensamiento. Y quiero saber, María Ángeles Durán, ¿por qué te has puesto Andrea? Porque no sabía qué decir y yo me llamo Andrea. ¿Ah, sí? Sí, me llamo Andrea porque todos, el 30 de noviembre es San Andrés y antes nos ponían a todos el nombre del santo del día, de modo que además de llamarme María de los Ángeles, después me llamo Andrea. ¡Ah, qué bonito! Pero nadie nunca me ha llamado Andrea y he pensado como seudónimo perfecto porque no doy ninguna pista. ¡Qué bueno! Bueno, quiero llevarte a tu primer viaje a Francia, ¿no? Que tú creías que te ibas, que cantabais en casa eso de me voy a París, ¿qué era lo que cantabais? ¿Y cuándo llega la carta? O sea, ¿cómo llega eso de irte a Francia un mes? Bueno, es que, verás, yo tenía unos ahorrillos que había estado haciendo entrevistas y colaborando, pequeñas colaboraciones, recensiones de libros. Total. Discúlpame, ¿porque ya habías hecho la carrera? No, que va. Todavía no. Estabas terminando los estudios básicos, ¿no? Sí. Estaba en segundo de carrera, o sea, entre segundo y tercero. Segundo y tercero de carrera. Había muerto mi padre. Entonces nos habíamos centrado mucho más en la vida familiar y menos posibilidades de salir de casa y todo esto. Y yo creo que mi madre comprendió que yo tenía muchas ganas de salir un poquito, ¿no? Y otra amiga del colegio
había ido a Francia, había estado bien, había aprendido bastante francés. Bueno, lo había perfeccionado porque en el colegio estudiábamos francés. Y yo le dije que con los ahorros que tenía que me gustaría irme a Francia. Entonces escribieron a la casa donde había estado esta amiga mía y dijeron que sí, que podía ir. Y así que es verdad, cuando llegó la carta de Francia diciendo que sí, que podía ir a pasar allí un mes, pues yo organicé a todos los hermanos pequeños, a la niñera, a todo el mundo, y por la casa corriendo de alegría. A París me voy, que no tiene nada que ver, porque iba a un sitio pequeñísimo en los Pirineos, pero era una canción que todo el mundo se sabía y nada. A París me voy. Pero qué bonita esa imagen de felicidad total. Sí, pero que era como una conga, ¿sabes? Levantando las piernas. A París me voy. Otra de las mujeres que marcan tu vida y que yo creo que estamos hablando de ellas porque también marcan tu trayectoria profesional, es esa mujer, la dueña de la casa de París, donde te alojas, esta mujer viuda de mediana edad, que cuéntame cómo era no es París, es un pueblecito, ¿no?, al que vas. Cuéntame cómo era esta mujer. Bueno, yo no sé si ella marcó mi vida, pero desde luego fue un espejo muy claro, ¿no? Era una señora que la primera vez que llegué a la casa era una casa que tenía, allí decían park, ¿no? Era una casa de piedra grande con un jardín húmedo, con unas tapias de piedra muy altas, y la señora que me recibió tenía un aspecto tan humilde y tan poco, digamos, sofisticado, o sobre todo cuidado, así externamente, ¿no?, que yo pensé que sería alguna empleada de la limpieza, porque ella estaba limpiando y tal. Y luego me di cuenta de que era la dueña de la casa. Uh-huh. Y la señora pues se había quedado viuda, no debía de tener otras posibilidades, y lo que hacía era alquilar las habitaciones de su casa o a estudiantes españoles o también a veraneantes franceses. Y tenía, por ejemplo, una biblioteca excelente, pero todo era como el resto de una época pasada. Y aquella mujer estaba peleando, estaba claro que había sido antes de una clase media acomodada, y estaba peleando para salir adelante, seguir con sus hijos y ella misma sobrevivir de lo que tenía, que era simplemente una vivienda. ¿Por qué has dicho lo del espejo? Cuando yo te he dicho si marco tú, has dicho no, pero sí que fue una especie de espejo en el que mirarme. Espejo en el que ves cuál es la condición de las mujeres que no han tenido la posibilidad de ser ellas mismas, de invertir en su propio desarrollo profesional, que les llega, que es impredecible a quién le va a pasar y a quién no, de repente una situación económica como la viudez, que se quedan sin nada y que tienen que salir adelante y que salen. Y ahí sí la admiré. O sea, en la primera imagen que me dio no me pareció así nada impresionante, y en el momento que me di cuenta de que ella era la que limpiaba toda la casa, porque ahorraba cualquier otro salario que pudiera ahorrar, ¿no? Y un día que vino alguien que debían ser conocidos suyos de antes, que se puso guapa, ¿no? Que se puso intentó ponerse a como hubiera sido si no hubiera sido que hubiera quedado viuda. Pues ese día la admiré. Pensé, esta mujer vale muchísimo. María Ángeles Durán, querría que explicaras a los oyentes, he contado, los premios, pero realmente María Ángeles Durán pasarás a la historia por haber impulsado una nueva teoría de las clases sociales que llamas el cuidatoriado. Vale. Quería que explicaras a los oyentes qué es el cuidatoriado, y ellos van a entender por qué he preguntado tanto desde el principio si esta mujer te marcó, qué pasó en esta circunstancia. ¿Qué es el cuidatoriado, María Ángeles Durán? Yo llevaba muchos años trabajando sobre los cuidadores, los que reciben cuidados, y yo pensaba, me falta algo y no sé qué es. Y es porque siempre estábamos viéndolo como una relación entre dos personas. Y dije, no, claro, lo que le falta es llevar esto a una visión mucho más amplia, que es la de la estructura social. Es decir, bueno, es que en la estructura social hace falta que haya un conjunto de personas que sean los que cuidan a los demás para que no se mueran, para que estén en unas situaciones de mínima dignidad, ¿no? Y esos cuidadores, en estos momentos en que se está formando esa clase, porque si no estuvieran sociedades desarrolladas, no podía haber tanta gente cuidando porque se morirían de hambre. Con el desarrollo ya queda un poquito de remanente que da para unas pensiones que te permiten vivir, pero mal. Sí, ¿no? Porque, a ver, voy a ir haciéndote preguntas que me van surgiendo, María Ángeles, porque, claro,
Yo al leer tu teoría lo entiendo perfectamente. El cuidatoriado que queda establecido como casi una clase social. Sí. Porque hasta ahora, como yo lo entiendo, y me gustaría comentarlo contigo, es como nuestros padres nos han cuidado toda la vida, nos sentimos en la obligación moral de cuidarles como una muestra de amor, como una muestra de cariño. Pero tú vas a otro lado. Tú quieres un reconocimiento social para quien tiene que cuidar. No sé si también un reconocimiento económico o qué. Porque es como lo hemos entendido, estamos como obligados a cuidar. Devolverles el cariño. Pero claro, eso supone 24 horas, supone que no hay medios, supone que casi toda la carga, prácticamente el 90% de las personas que cuidan son mujeres, supone muchas cosas. Entonces, ¿qué supondría el reconocimiento de este cuidatoriado? Pues mira, es que es revolucionario, pero las definiciones clásicas de clase social requieren que quienes pertenecen a una clase tengan claro quién es su antagonista y que además sean conscientes de cuál es su posición. Y por ahora, entre los cuidadores falla pero creo que es que no ha surgido todavía, porque las clases tardan tiempo en constituirse como realmente un grupo poderoso que busca interlocutores, que se organiza, que tiene unas estrategias definidas. Y efectivamente, nosotros ahora lo llevamos sobre todo al plano de lo moral. De lo moral, ¿no? Sí, ahora, al plano de lo moral y al plano de lo nos sentimos afectivo. moralmente que tenemos que cuidar. Pero eso es muy conveniente precisamente para todo el sistema, porque delega a través del afecto y de la culpa, si no lo hacemos, delega una responsabilidad que, sobre todo cuando tenemos ahora unas familias tan pequeñas, que en muchos casos a los padres ya no se le puede cuidar entre muchos hijos. Y eso es un desafío enorme, es históricamente una novedad que requiere una solución que no es un parchecito, es que realmente requiere ver toda la estructura social de una manera nueva, que es, tenemos una cuarta parte, dentro de 9 años, según el Instituto de Estadística, una cuarta parte de nuestra población vamos a ser mayores de 65 años, ¿no? 1 de cada 4. Y ahí va a haber muchísima gente que ni tiene dinero para pagarlo en el mercado, que las pensiones no le bastan y que ¿quién le va a cuidar? O sea, es un desafío que lo tenemos que resolver, no solamente yo para cuidar a mis padres o mis padres para cuidarme a mí. El de los niños lo hemos resuelto medio bien, pero es que hemos tenido muchos años para ir creando guarderías, sistemas de protección para las mujeres embarazadas. Cuando Concepción Arenal, por ejemplo, empezó a hablar de la situación de las mujeres embarazadas, es que era tremenda. Empezaban a trabajar a los 2 días, se morían muchísimas y los niños también en muy malas condiciones. A ese problema le hemos ido dando solución. Al de los mayores no. Vale. Eso es nuevo. Porque habría que pagar, o sea, todas las personas tendrían que tener garantizado que alguien, hijo, hija, señora, que no conoces de nada, pero es tu cuidadora o tu cuidador. ¿Robot también? Robot, que todos tuviéramos asegurado que nos iban a cuidar. Pero claro, pero ¿te pagan? ¿No te pagan? ¿Es un trabajo remunerado? ¿No es remunerado? Claro. ¿Sabes? Mira, ahora mismo la pensión media primero, hay 1/3 de las mujeres mayores de 65 años que no tienen ingresos propios en España. Y de las que tienen ingresos, que básicamente es la pensión de jubilación, la media de lo que reciben está alrededor de los 1.000 euros, lo que significa que hay muchas que están por debajo de los 1.000 euros. No podrán nunca pagar a una persona, sobre todo si se obedece, si se cumple la legislación laboral. Hacen falta 5 turnos para cuidar a una persona gravemente dependiente. Yo creía que bastaba con 4. Y una persona que trabajaba con máquinas que no se podían abandonar en ningún momento me dijo que tenía muchísima experiencia y que con 4 personas no se cubría. O sea, yo suelo decir, si mi madre fuera un telescopio, ¿no? Si mi madre fuera un telescopio o otra máquina cualquiera, necesitaría 5 trabajadores para estar cubiertas las 24 horas, los 365. Entonces, eso es un desafío extraordinario. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues una mezcla, tenemos que llegar a un pacto, pero es que es un pacto político de la máxima altura, porque nos implica a todos. Fue muy ambiciosa la ley de dependencia, se vendió como uno de los 3 pilares del Estado junto a la educación y a la sanidad. El otro día, precisamente, en este programa hacíamos balance con Mariola, nuestra compañera de sociedad, de la ley de dependencia, y decía,
no solo no se está cumpliendo, sino que ha quedado muy por debajo de lo que se necesita. Y me contaba un caso muy llamativo. Decía que había mujeres en el mundo rural que no se atrevían a pedir las ayudas por la ley de dependencia porque igual los vecinos pensaban que eran pobres. Hasta ese punto no pedían las ayudas que les correspondían por ser cuidadores de alguien dependiente. Entonces, ¿la ley de dependencia sería suficiente si tuviera el dinero suficiente como para cubrirlo todo? Si no se hubiera quedado tan pequeña, o sea... Mira, cuando se hicieron los presupuestos se pensaba que con una cantidad sería suficiente y esa cantidad ha resultado pequeña y más pequeña, y además la demanda cada año crece, sí, porque tenemos, hay un dato positivo y es que vivimos más años con buena calidad de vida, pero también vamos a vivir más años con muy mala calidad de vida. Entonces, el presupuesto que hay que dedicarle es muy grande. La ley de dependencia se ha quedado pequeña, aparte de que no se ha desarrollado en el sentido de que se pensaba, porque la ley empezaba diciendo que iba a no ser imprescindible que se cuidara en la familia, y prácticamente todo se está haciendo en la familia. Hay comunidades que están dando del orden de 300 euros y claro, el trabajador familiar que cuida lo hace por afecto, evidentemente, ¿no? Y por sentido de responsabilidad moral. Pero además del afecto, es que le dedica lo que no viene en ningún convenio laboral. O sea, le dedican 8 horas y no 24, los sábados, Navidad, los domingos, da igual, claro, sí, da igual. ¿Que tiene la gripe? Pues no se puede pedir la baja, claro, porque tiene que cuidar. Y con 300 euros es muy baratito. En el momento en que no haya gente del cuidatoriado dispuesta a hacerlo, pues ya tenemos una inmigración grandísima. La mayor parte de los cuidadores que están en instituciones son inmigrantes, son mujeres y inmigrantes. Es un colectivo que cuando está en trato directo con la persona que recibe los cuidados no es muy beligerante, porque sobre todo sabe que la persona es que ni tiene dinero, ni además está enferma y no depende pagar más en muchos casos de la persona que recibe el cuidado. Pero cuando los ayuntamientos lo externalizan y empiezan a contratar con empresas para que se ocupen del cuidado, entonces ya sí, con la sindicalización, los trabajadores del cuidado se vuelven mucho más reivindicativos y empiezan a pedir mejores salarios, empiezan problemas laborales. Ha habido algún año en que ha sido el sector más conflictivo y yo creo que eso es una tendencia. Los trabajadores del cuidado de alguna manera se van a organizar, los que son remunerados, para parecerse a los demás trabajadores. Que tendría... tiene todo el sentido, claro. Tiene todo el sentido. Pero si un año, por ejemplo, como ha sucedido, tenemos una inflación del casi el 11%, los ahorros de las personas mayores que van destinadas a pagar cuidados se les han evaporado. Si les quedaban 11 años de vida, que piensen que el último año ya no van a tener dinero, claro, solo con la inflación que se lo ha comido los ahorros. Claro. Pero si además, por ejemplo, hay una desproporción entre el salario mínimo y las pensiones, las personas mayores son grandes consumidores de cuidadores de salario mínimo, porque son de todos los estratos sociales, ¿no? De hecho, quienes no han tenido ayuda doméstica cuando eran jóvenes y maduros, sí la tienen cuando son mayores. En muchos casos es su primera experiencia de meter a alguien ajeno a la familia dentro de casa, ¿no? Sí. Y si suben, por ejemplo, la pensión, como a un año sucedió, sube el 20% el salario, pero menos de un 1% la pensión, eso inmediatamente se refleja en pérdida de capacidad de adquisición de ayuda. Sí. Uh-huh. Sí. María Ángeles, antes de despedirnos quería hablar también de otro tema que yo sé que has estudiado mucho, que es el trabajo no remunerado, es decir, el trabajo que durante años han hecho y hacen las amas de casa. Digo que llevas toda la vida estudiándolo, cuando no había encuestas preguntabas a tus vecinas, a tus amigas. Vale, a ver, como tenemos poco tiempo ya, voy a intentar ser muy concreta. ¿Tú apuestas porque sea este trabajo que por supuesto toda la sociedad valora, pero no se paga, porque fuera un trabajo pagado? Es decir, porque las amas de casa o amos cotizaran. Mira, esa es una medida que la han propuesto desde partidos de extrema izquierda a partidos de extrema derecha, sí, y no ha encajado nunca en ningún sitio.
¿Por qué? Porque no hay dinero suficiente, porque la relación entre la capacidad productiva que se pone en mercado y la que no se pone en mercado es de tal calibre que no se puede monetarizar. Entonces, yo lo que soy partidaria es que en algunos casos sí se concedan subvenciones o ayudas o lo que sea, pero sobre todo hace falta un contrato social nuevo que redistribuya la carga. Y en gran parte lo que tiene que cambiar es el papel de los hombres, es asumir una proporción mayor del cuidado. Pero bueno, eso sería también cómo nos organizamos en la familia. Sí. ¿No? Pero no ha funcionado nunca la posibilidad de que se pague un sueldo. Se pagan a veces en qué sitios, por ejemplo, todos los permisos por maternidad, que en algunos casos pues son bastante largos, son con obligación de que tomen parte del permiso también los padres de la criatura. Sí, sí. Por ahí ha funcionado. Entonces, hay ejemplos exitosos, sobre todo en relación con los niños, donde no tenemos, y además es más complicado, es con las personas mayores, porque entre otras razones, como en las parejas suele ser más joven la mujer y además somos más longevas, está sin resolver cómo hacemos los últimos 10 años de nuestra vida en que la mayor parte de las mujeres estaremos sin pareja que nos cuide y la mayor parte de los hombres, en cambio, tendrán pareja que les cuide. Y ahí, ¿cómo lo resolvemos? No es nada fácil. No es nada fácil, No. Tenemos un buen reto por delante. Sí, Y luego hay muchas personas que no tienen hijos. claro, cada vez más. Cada vez más. Sí. Bueno, María Ángeles, te voy a llevar a un faro. Nos has dejado aquí un montón de reflexiones que yo creo que van a servir para que demos vueltas y observemos la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, nos hagamos preguntas, intentemos buscar respuestas. Pero ahora llega el momento en el que te voy a llevar a un faro y me vas a decir con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte y qué música estaría sonando. Y puedo decir que si fuese a un faro, lo que más me gustaría es escuchar el viento y el silencio, esas dos cosas. Y yo creo que como querría escuchar el silencio y el viento, sobre todo, pues no necesitaría música. Pero si fuera con alguna persona, como todo sería mágico y todo sería una ensoñación, pues mira, ya puestos a ensoñar, pues me gustaría tener 18 años y ser la primera vez que voy de la mano andando por la calle Alcalá con un hombre joven al que he conocido. Eso es lo que me gustaría, tener un faro para hablar durante, tampoco para siempre, ¿eh? Digo, una ensoñación, un momento mágico. Sí, es una volvería imagen a ir hermosa. de la mano con aquel hombre que luego he estado con él 55 años. Eso es lo que más me gustaría. Muchas gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Pues a ti, muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.